En este vídeo vamos a ver lo bueno y lo malo de el ganso. Vamos a ver de esas prendas que merecen la pena, prendas que no merecen la pena, prendas desde mi experiencia que no han sido muy buenas y otras que sí son o que pueden estar mejor. Vamos a empezar antes de nada hablando un poco de la historia de esta marca, porque esta marca, aunque hoy podríamos decir que bueno, es una marca más, podríamos decir que total está normalmente en las calles comerciales, tiene un ganso, igual no se diferencia tanto para ojos, digamos, de alguien que no es o que no ha conocido la historia, dirá, no se diferencia tanto quizá de otras marcas, es un poco más homogénea, quizás sí a grandes rasgos, aunque ahora vamos a ver que no es tanto el caso, dependiendo también de la prenda, el producto. En cualquier caso, esta marca tiene mérito lo que ha conseguido porque fue de las primeras marcas, primero que nace en 2006 y fue de las primeras marcas en hacer cosas para hombre, prendas para hombre que no existían en el mercado español. Al final teníamos Inditex, teníamos el Corte Inglés con sus marcas, con su Ralph Lauren, con su Gant, Lacoste, y ellos decidieron, dos hermanos además, decidieron decir, mira, vamos a hacer lo que a nosotros nos apetece hacer y vamos a luchar por ello, y de hecho si escucháis la historia de su fundación, que para mí además tiene mucho mérito, como digo, lo que han conseguido de echarle horas, de abrir ellos las tiendas, de estar ellos en las tiendas, de hacerse un montón de viajes. Cuando empezaban con 2 tiendas en Madrid y Barcelona, iban constantemente casi con la furgoneta y pasaban, como ellos decían, casi más tiempo en la carretera que en las tiendas, pero también muchísimas horas de trabajo, de hincar los codos, de ver, de conocer al cliente, de ver qué es lo que quería y luego ir poco a poco creciendo la marca con una internacionalización brutal que tuvieron en su momento, bueno, que siguen teniendo. Es una marca, de hecho su segundo mercado, si no me equivoco, es Francia, donde tienen bastante presencia, pero también llegaron a tener 4 tiendas en Londres. Llegaron a crecer mucho y luego entró, digamos, como un fondo de inversión, vendieron una parte a un fondo de inversión y ya sabéis que cuando entran estos fondos muchas veces las cosas cambian y en este caso uno podría decir, bueno, pues entró y se quedó el fondo. Pues la historia no es tanto así. Cuento esto porque también me parece muy admirable lo que hicieron, sino que después de venderlo al fondo, vender una parte de la empresa y ver lo que estaba pasando con la empresa, es cuando decidieron recomprar al fondo, de hecho endeudándose ellos, las participaciones de la empresa de nuevo, para tener ellos de nuevo el control. Eso tiene mucho mérito, no como ocurre con la mayoría de marcas. Ya sabéis que entran estos fondos, adquieren la marca o gran parte de la marca y lo único que venden al final es el loguito, el prestigio y venga a abrir más tiendas y abrir más tiendas y vamos a ir quitando costes y es lo único que les interesa normalmente a esos fondos. Que vamos a ver si de todas formas el ganso se ha mantenido así, es decir, si hay algo que de verdad sea diferente a otras marcas o solamente nos venden un loguito en el pecho o en cualquier otra parte de la prenda. Hay que entender, como decía primero, la historia de la marca, que al final nace con ese toque, por así decirlo, preppy, con ese uso de colores, con ellos llaman o dicen que su concepto es como hacer ropa elegante pero divertida a la vez, y es verdad que durante muchos años estuvieron haciendo básicamente las mismas prendas, que era con darle toques de color que nadie hacía en aquel momento, darle ese toque elegante pero con color a las prendas, y que triunfó durante mucho tiempo y crearon un nombre, una marca, unas zapatillas también que fueron un bombazo para ellos, unas zapatillas que ellos cuentan también la historia de cómo en un viaje casualmente pues encontraron estas zapatillas y luego la gente quería esas zapatillas, y al final nunca sabes, ¿no?, por dónde puede ir el éxito de un producto, pero ellos poco a poco fueron construyendo la marca y creando ese concepto hasta el día de hoy, que tienen, si no me equivoco, más de 150 tiendas en España e internacionales, después de haber cerrado, abierto y demás, con todas las movidas que he comentado. Y hoy sí que os diría que ya no son tan reconocibles sus prendas por el uso del color, ya no hacen los ojales de las americanas con ese toque de color, ya no meten tanto color a esas prendas, no buscan tanto ese contraste, que aún en alguna prenda sí se puede ver. Los logos los han metido ya de forma un poquito más sutil, ya no hay tanto contraste también en el logo. Aún así, lo importante, que no es tanto el logo, que al final es lo que uno se puede quedar, no, la marca, el logo y ya está. Si no, vamos a ir un poco al medio de la cuestión, es dónde fabrican, con qué fabrican. Si nos fijamos en las camisas que podríamos decir que es un producto al final que todos usamos, vestimos, necesitamos. Si nos fijamos en la mayor parte así de las camisas que yo he visto, primero que nada, mucho tejido Oxford,
mejor mucho cuello de botones, aunque no cuello de botones como el que estáis viendo en esta camisa, que esta es de nuestra marca, que tiene personalidad, que tiene más presencia, una pala más grande con la curvatura esta, sino que es un cuello de camisa de botones que tampoco es enanísimo, pero no es un cuello que esté muy para realzar, sino que es un tamaño medio, más bien pequeñito, sin esta curvatura que tiene, que a mí me gusta personalmente. Algunos me diréis, hombre, es muy exagerado. En cualquier caso, para que entendamos lo que tienen, que son de 100% algodón, fabricadas en su mayoría, por lo menos de las que yo he visto, en Myanmar y China. Por ejemplo, la rosa que estáis viendo, que tengo aquí, está fabricada en China. En este caso con un loguito con cero contraste, que a mí me parecía más sutil, más, digamos, admisible. En mi caso, que no es tan visible al final este logo, y es un poco lo que personalmente prefiero. Otros prefieren que se vea bien el logo. En cualquier caso, como os decía, bastantes de las prendas, no casi todas, o no sé, por lo menos las que yo he visto, ya no tienen ese logo tan visible, ya han entrado en algo un poquito más sutil. En cualquier caso, estas camisas, por el precio que tienen, un precio sin rebajas, yo no os diría que esto merezca la pena. Y en rebajas por 40 euros, que es como 40 y algo, que es como las suelo ver, o por lo menos en su mayor parte es lo que hay en la página web, en las tiendas, no creo que tampoco sea una camisa que al final destaque por nada en particular. No es una camisa especializada, no se vende con tallas de cuello, es verdad que es una camisa informal, no es una camisa al final ni mala ni buena. Os diría que es una camisa que se queda en un punto medio, algo muy normalito, algo que vas a comprar más seguramente por la marquita que por otro motivo, que si de todas formas te gusta este tipo de camisas Oxford, pues es una camisa decente para lo que es, pero no destaca por nada en particular. Si encaja con tu estilo, justamente con este tipo de cuello y el color que vendan, con las rayitas o los colores en general diferentes que pueden ofrecer, si eso encaja contigo y es lo que estás buscando, eso sí, yo esperaría rebajas, porque una marca que hace rebajas, ya sabéis que para mí se compra en rebajas. Siempre ya sabéis que esa sensación de comprar una marca que hace rebajas, además de toda su colección, de casi toda su colección, siempre te deja esa sensación de estoy comprando algo que luego va a bajar de precio. No sé que lo necesites de verdad con urgencia en ese momento. Si no, esta marca cuando se compra es solamente en rebajas. Y sigo por los pantalones, seguramente una de sus prendas también más vendidas, por lo menos en la distribución que tienen en la tienda, o por lo menos que intentan exponer mucho para que al menos así sea una prenda muy vendida. Y en este caso, fijándonos en las etiquetas de composición, me ha costado mucho, bueno, más bien no he encontrado ninguno que no sea de mezcla de algodón con elastano. Todos los pantalones que tienen, todos ellos son de los flexibles, de los que tienen además normalmente un 2% en casi todos ellos, bastante patrón todavía, slim o ajustadito, alguno un poquito más recto, que no digo al final que tengan que entrar en las tendencias de hacer cosas súper anchas, pero yo prefiero al final un corte más rectito antes que uno ajustadito. En cualquier caso, sobre todo para mí que tenga elastano, ya sabéis que no soy nada fan del elastano porque acaba cediendo con el uso, acaba dando de sí. Sé que aquellos que necesitáis ese pantalón por comodidad, porque ya os habéis acostumbrado y no sois capaces, digamos, de llevar otra cosa, esto puede ser una opción. Eso sí, tener en cuenta, al menos yo todos los que he visto están fabricados en Pakistán. No tenemos nada de información sobre el algodón más allá de las etiquetitas de que es un better cotton, es decir, que viene de iniciativa de algodón supuestamente mejor. Ya sabéis que aquí también hay mucho timo con este algodón, que si orgánico, que no orgánico, que viene de un balance de masas donde se mezcla un montón de algodón. En general también os diría que es una marca que tiene mucha etiquetita verde, que tiene mucho lavado de cara en ese sentido, y de hecho incluso en la parte de la newsletter te ponen que el 80% de los tejidos que utilizan son orgánicos o reciclados. Y esas etiquetitas, que por un lado entienda, vienen bien por la parte de transparencia, que me ha hecho gracia de justamente ver si algo es 100% natural o no, porque de hecho te pone, por ejemplo, en las americanas que tienen un 80% de lana, te pone 80% de lana y te lo ponen como algo meritorio, ¿no? Como algo bueno, como algo en plan de mira, es un 80%, el 20% restante ya es una mezcla. Los tejidos con mezcla, además sabéis que luego no se pueden reciclar. Esa mezcla además hace que ya de por sí no se pueda degradar el producto, que no sea al final un producto de 100% natural. Pero me hace gracia que hay en casi todas las prendas que yo he visto hay esa etiquetita verde, incluso aunque sea para una mención de un 7% de algodón reciclado, que me diréis, bueno, mejor un 7 que nada, pero en cualquier caso cuando eso está mezclado con otras fibras que no son naturales, o sea, al final no vale para nada ese tipo de mezclas. Y yo con los pantalones no he visto nada que destaque en particular, no hay diferentes largos, hay unas tallas estándar, no diría que es una marca especial
especializada en pantalones. Como decía en la parte inicial, al final el logo lo han ido poniendo también de forma más sutil, ya no es tan evidente, ya no tiene tanto contraste, ya no hay tanto color y por lo tanto es un pantalón por lo menos un poquito más, digamos, discreto, más de un hombre adulto que podría llevarlo perfectamente sin parecer, ¿no?, que llevas un pantalón, a no ser que sea tu estilo, que sí es tu estilo perfecto, pero sin parecer que es un pantalón como con mucho contraste de colores o con detalles muy coloristas como los que hacían hace unos años. Y el logo es más discreto y a tono generalmente, o como en este caso que tiene como una chapita incluso donde está puesto el logo, pero los nuevos que he visto incluso pone el ganso en la parte de aquí, o sea, simplemente con eso, el nombre ya, incluso sin el logo. También es una forma ya de incluso de poner la marca directamente ya sin tener que usar el logo, que ya para algunos será mejor, para otros será peor, otros no quieren hacer tanta publicidad de forma directa. Y sigo ahora con las americanas, que aquí os diría que para mí es una de las prendas que tienen que sí merecen la pena, que yo creo que si se buscan bien y os encajan los patrones, los diseños, porque es donde diría que casi más se arriesga la marca en hacer algo diferente. Hay algunas que son absolutamente iguales que todas las americanas que podemos encontrar, o sea, al final muy básicas, con solapas enanas y con un punto de cruce muy normal, con 2 botones, o sea, nada que destaque. Por lo menos ya les han quitado, digamos, los ojales de colores, les han quitado esas cosas tan llamativas y muchas de ellas tienen mezcla, pero alguna se salva y de hecho utilizan no solo tejidos de 100% lana, sino que además de casas reconocidas, sean casas italianas como esta que me he probado, más con ese tipo de tejido que no se encuentra. Ese tipo de tejido, si lo buscas, al final es muy difícil encontrar algo parecido, y si de verdad te gusta, encaja con tu estilo. La única pega que yo os diría, igual el patrón no es el mejor, pero al menos no es el mejor para mí. Hay otra persona que pueda decir, mira, me encaja perfectamente, yo la veo un poco corta, por ejemplo, es americana, la haría con una solapa un poquito más ancha, pero por lo demás es una americana con ese tejido y al precio al que se quedan en rebajas, porque una vez más esta marca merece la pena en rebajas porque hace rebajas, y hace rebajas de casi toda la colección, por no decir toda la colección. Entonces esas prendas, sí, esas americanas merecen la pena, pero ojo que no estoy diciendo que todas merezcan la pena. Hay que fijarse bien, justamente lo que he dicho, la composición, que de todas formas, si para vosotros no es tan importante, también es una prenda exterior que no va a ir en contacto con vuestra piel, y si os gusta al final un tejido que ellos tengan de mezcla, si eso no forma parte de vuestros principios, está bien, porque de todas formas muchas de esas americanas se fabrican en Portugal, lo cual también me parece una buena opción, un apoyo más a una economía de la península, porque es difícil de todas formas encontrar prendas. De hecho, en España yo no he visto ninguna de todas las prendas que he estado viendo, no he visto que fabriquen ninguna prenda, quizá me equivoque y alguna se salve, pero no, las zapatillas no están fabricadas en Elche como hacemos nosotros, los cinturones no he visto que estén fabricados en España, no he visto que el punto esté fabricado en España, el punto lo hacen en China, por ejemplo. El punto además tienen y utilizan muchos tejidos de mezclas, lo cual tampoco es recomendable, y una vez más le ponen la etiquetita esta verde de, mira, al menos el no sé cuánto % es natural, pero el resto es directamente poliamida, poliéster, nylon, cualquier viscosa, cualquier tejido de estos sintéticos mezclados y hechos en China. Más para el precio que tienen, yo no diría que merezcan la pena. Hay opciones, digamos, similares con tejidos 100% naturales al final de Massimo Dutti, que se quedan al mismo precio además en rebajas y que están mejor, incluso, sobre todo porque ya que están fabricados ambos en China, y ya que nos ponemos a comparar, pues si comparamos ya con otra marca donde fabriquen en España y tengan un tejido de 100% natural, pues mucho mejor, pero normalmente esas marcas no van a ofrecerlo a un precio tan bajo como los ofrecen ellos, que tampoco es tan bajo en rebajas. Estamos hablando de unos jerseys por 60, 50 y tantos, 70 euros en rebajas. Antes de rebajas depende también del jersey, porque al final es una marca bastante grande y ofrecen muchas opciones, pero lo que yo he visto así de lana, no he visto de hecho casi nada de lana 100%, y aún así tampoco no destaca tampoco por una calidad, ni por un tacto, ni un tejido, nada que sobresalga, nada que nos diga, no, es una marca especializada en esto. Casi os diría que están especializados en esas americanas que hacen bien, y esas zapatillas que si os encajan, esas zapatillas de tipo lona, esas zapatillas que al final pueden ser versátiles y encajan con vuestro estilo. Aún así, no esperéis, una vez más, fabricación local, pero si os encajan a precio de rebajas, esas zapatillas pueden estar bien. Diría que eso, americanas y zapatillas son de las pocas prendas que se pueden salvar
de la marca si al final estáis buscando algo con estos principios. Si no os importa nada, evidentemente podéis comprar cualquier prenda de la marca que por lo menos algo de más calidad que un super fast fashion va a tener. Como por ejemplo estos calcetines que me compré en su momento hace ya algo de tiempo y han tenido bastantes lavados, no han tenido tampoco demasiado uso, pero me parecían adecuados para llevar justamente con un pantalón de color crema, porque solo se ve esta parte, porque al final, bueno, si se te baja, se te va a ver la parte azul, pero no es un calcetín que se baje demasiado, es un calcetín gordito con cuerpo, una mezcla, evidentemente. Calcetines es normal, no tan... Sí hay calcetines que se pueden hacer de 100% algodón, pero normalmente son más finitos, son calcetines que se conocen como hilo de Escocia, la forma en la que se teje, y entonces sí se puede hacer, y además si tiene un acanalado facilita que, y son más largos, facilita que no se caigan, pero en este caso con esta parte elástica de aquí no se suelen caer, menos no demasiado, y a mí para pantalones de color crema me funcionaban sin enseñar nada del logo, y sobre todo que he visto que durante lavados y uso han aguantado bien, así que no es tan mala como quien dice la calidad. Lo que pasa que en principios no hay muchos principios de fabricación ni local, tampoco es que ellos digan que lo hacen, pero no hay ese tipo de cosas, no hay esa búsqueda de un material, un tejido 100% natural, hay mucha mezcla y hay mucha etiquetita verde. De esta camiseta, por ejemplo, que ya para ir terminando vamos a ver algo especial que hace esta marca, además que está vinculada a una marca nueva, aunque esto no está directamente vinculado a esa marca nueva que ha creado uno de los fundadores de la marca, como decía, son dos hermanos, y Clemente también ha creado una marca nueva y diferente, y esta camiseta tiene un poco ese concepto de esa otra marca de la que voy a hacer una pequeñísima mención en este vídeo. Esta camiseta ha sido teñida con un tinte natural, al menos es lo que nos pone aquí, y está fabricada en Turquía, por lo menos está algo más cerca esta camiseta, y este tipo de detalles, de hacer algo de vez en cuando un poquito más especial, diferente, que os pueden gustar o no, pero sobre todo esto me va a llevar para enlazarlo a la marca Tintoremus, que es la marca que ha creado Clemente, que como digo es uno de los fundadores del ganso, donde el concepto ya es bastante diferente, son mucho más transparentes en dónde fabrican mucho más en Portugal, en Italia, sí hacen tejidos con algo de mezcla en algunos casos, pero otros muchos tienen tejidos naturales. Pero en realidad, por lo que destaca la marca es justamente por la parte del teñido natural con índigo que cultivan, de hecho, en España. Estamos hablando de una marca que ha creado algo, os diría casi que no se ve en el mercado, que es el teñido natural, que solo se ve en marcas muy nicho, marcas de hecho muchas de ellas japonesas. ¿Os acordáis de cuando hablamos? Al final os dejo por aquí el vídeo, en caso de que no lo hayáis visto, de todo lo japonés, de todo lo que está hecho en Japón, que se hace muchas veces con teñido natural, con un montón de horas, con un montón de dedicación. Y en este caso ellos lo que han hecho es directamente plantar índigo en España y después teñir esas prendas que fabrican con una fabricación más local, y ofrecen unos precios, diría, bastante competitivos. Eso sí, es una marca que hace rebajas, también hay que tenerlo en cuenta y hay que exponer todo como es. Sí que es verdad que no hacen unas rebajas tan grandes o de toda la colección como sí hace el ganso. En cualquier caso, el concepto de esta marca sí está mucho más alineado, al menos con los principios que nosotros defendemos, de fabricación local, de tejidos naturales y en este caso incluso de teñido natural, que es algo, como digo, muy difícil de encontrar, y que ellos ahí en esa parte sí os diría que es algo que merece la pena por lo menos probar o tener en cuenta. Es una marca además pequeñita relativamente, e incluso me gustaría invitar a Clemente, al fundador tanto del ganso como de esta marca, sobre todo para hablar en el podcast, si le apetece, si le parece interesante, justamente sobre esta nueva marca, sobre su iniciativa, sobre lo que ha contribuido, y también que nos hable un poco del ganso y de su evolución. Sería interesante. En cualquier caso, quería compartir con vosotros esta marca, este análisis. Dejadme también en los comentarios vuestra opinión, vuestra experiencia con tanto el ganso, y si tenéis algo de Tintoremus. Yo todavía no tengo nada de la marca, no puedo hablaros de la calidad. Si os interesa, puedo hacer una review en un futuro quizá de esta marca. Y nada más, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.